Bien, señores, en la audiencia de hoy, miércoles 14 de diciembre, nos acompaña Víctor Villanueva, quien es politólogo, además es especialista en política internacional, y vamos a hablar de la situación actual del Perú, qué está pasando en este país a raíz de la hasta ahora destitución de su presidente Pedro Castillo. Víctor, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes. Estar aquí en el Tribunal de la Tarde y obviamente con estos temas que siempre nos son obligados para una citación aquí. Bueno, para hablar de la situación actual del Perú, yo creo que Víctor es el mejor de los invitados porque Víctor conoce muy bien qué está pasando, no tan solo en todo el mundo, sino en la región, sobre todo con esta situación, Víctor, de Perú, que ha tenido 6 presidentes en 4 años. En Perú, los periodos presidenciales son de 4 años y prácticamente se está promediando más de un presidente por año. Esa es la triste realidad. Que, Víctor, antes de iniciar sobre la situación actual del Perú, si pudieras explicarnos por qué Perú se ha tornado tan complicado para ser gobernado. Bueno, de entrada hay que centrarse en lo que es la lucha de tendencias de clases políticas internamente, suscitada desde el fujimorismo, en donde es un ala política conservadora que había mantenido un predominio del status quo político, social y empresarial de esa nación. En la actualidad tenemos a un presidente que va de tendencia, en este caso popular, ni siquiera se puede circunscribir en una tendencia de izquierda, porque viene esencialmente el presidente Castillo de las masas, de las luchas del campesinado, digamos. Y sobre esta base ha sido electo mediante una confrontación plena que se sostuvo nueva vez con Keiko Fujimori, quien se ha presentado ya en 3 ocasiones en los últimos 12 años para ser presidenta de esta nación, perdiendo en las 3 circunstancias y siendo esta última con Castillo, siendo la persona que polarizó el proceso electoral en términos de votación, siendo muy cerrada el proceso electoral que se aconteció últimamente. Esto también fue un simbolismo de cara a los distintos postulados económicos, sobre todo, que se sustentaron las tendencias de opinión en lo que fue el debate electoral de esta nación. Los distintos presidentes que han atravesado las últimas turbulencias políticas en los últimos 4 años está sustentada esencialmente por un mecanismo que establece la propia Constitución de Perú de mociones de censura y destitución del mandatario de turno sin que tenga la necesidad de establecerse un proceso de mayoría llevado a cabo por mayoría cualificada, sino que por mayoría simple, el Congreso de Perú puede convocar a una audiencia y a un juicio político al presidente, siendo contemplado y facultado inclusive la destitución del mismo. Entonces, en un mecanismo constitucional tan simple, en donde los procesos electorales han sido reñidos en mitad y mitad en las tendencias distintas que se han enfrentado, obviamente que no hay una mayoría dominante o de uno o del otro lado, y en términos de mayoría simple para destituir al presidente, pues entonces se han hecho valer estos mecanismos que han dado esta inestabilidad política, porque el ala conservadora y dominante por el fujimorismo lo que viene a plantear es la inestabilidad política de Perú a razón de generar contextos de sabotaje a los distintos mandatarios que de alguna manera han pretendido ejercer un periodo electoral, un periodo constitucional completo en la presidencia de esta nación.
O sea que lo que estamos viendo es la escenificación de una lucha sin cuartel por el dominio del Estado de Perú y a la vez sustentada en las resultantes polarizadas de los procesos electorales continuos y que esto se significa de esta manera, pero que ha dado como resultado las distintas interpretaciones que tanto del orden de las ciencias políticas, del derecho constitucional, se han establecido muchas teorías, planteamientos, debates en cuanto a examinar el verdadero régimen constitucional de Perú, porque aparenta ser entonces un régimen que es presidencialista, pero con mecanismo de destitución y aún sin con mayorías cualificadas, como si fuese un régimen parlamentario. Y esto obviamente que sumerge a esta nación en una crisis política constante, aunque a pesar de que esto haya acontecido, la economía de Perú haya estado con plena estabilidad y pleno crecimiento, a pesar de tantas vicisitudes políticas como las que hemos visto, por lo menos en los últimos 5 años. Víctor, mira el planteamiento que te voy a hacer. Castillo asume a finales de julio del pasado año, asume la presidencia del Perú. Por lo que entendemos que un periodo de 4 años, entonces tocarían elecciones en julio o antes de julio, en el año 2025. Sí. Sin embargo, la actual presidenta, la señora Boluarte, está hablando de adelantar un proceso electoral a diciembre del próximo año. Se supone que ante una situación de destitución de este presidente, pues debe de prevalecer la institucionalidad. Entonces, se está quebrantando la misma. ¿Por qué adelantar esas elecciones? Bueno, en realidad cuando ella juramentó para cumplir el periodo restante y esto la llevaba hasta el año 2026. Pero resulta que ella, ante las escenificaciones de las protestas y que cuando inicialmente estas protestas ya habían dado al traste con 2 vidas, entonces ella hizo una locución subversiva a mitad de la noche, prácticamente a las 12 de la noche, en donde convocaba a la calma, en donde planteaba la realización, el adelanto de elecciones, y esto obviamente que implicaría una reforma constitucional de Perú. Y lo hace como un mecanismo para tratar de apaciguar las masas, las situaciones que se han presentado. Pero resulta que esto no ha sido eficiente, no ha calmado los ánimos, y todo el movimiento campesino de Perú han bajado desde las montañas, han bajado desde los pueblos y se han graficado netamente en lo que tiene que ver con ir hacia Lima para establecer protestas, amanecer en las calles, exigir la vuelta al poder de Castillo. También, viendo las circunstancias, lo que determinó fue, bueno, tengo más de 48 horas apresado, no me han dado ninguna, todavía una acusación formal, y denunció, o alguien denunció vía las redes sociales de él, denunciaron que estaba humillado, encarcelado y sobre todo aislado. Y desde este contexto... Él dijo que estaba secuestrado también, Víctor, que estaba secuestrado, que lo tenían secuestrado, sí, en calidad de secuestrado. Humillado, secuestrado y aislado. Y que desde este contexto, obviamente, que lo hacía primero porque no tenía una acusación formal. Ya después de eso sí la hicieron el día de ayer, donde la Fiscalía solicitó 18 meses de prisión en contra de él, preventiva. Luego se tiene el hecho de que las protestas continuaron y ya van más de 7 personas fallecidas. Y esto obviamente ya lleva a un escenario de un arrastre social, de convulsión social, de inestabilidad, y que vamos a ver si el liderazgo político actuante en Perú, sobre todo la fiscal general, que ha sido la actuante sobre todo este
andamiaje para apresar al presidente de Perú y que éste está reclamando primero que no renunciará, lo que ya da una situación jurídica compleja, porque entonces invalidaría, en este caso, a la presidenta, a la vicepresidenta juramentada como presidenta Baluarte, porque entonces lo que sí no puede haber es una dualidad constitucional de mandato presidencial. Y tú puedes establecer una destitución, pero también existe el mecanismo de lo que tiene que ver con la aceptación de la destitución mediante una firma de una carta que equivaldría a una renuncia del poder. Y en este caso, aparentemente, esto no ha acontecido y sobre esta base entonces podríamos ver cómo se pueden recrudecer las protestas sociales en Perú y de esta manera entonces llevar a que los distintos políticos o las tendencias políticas puede verse la circunstancia de que al presidente Castillo o sea restituido o se negocie inclusive la salida en exilio hacia México, que es donde él ha solicitado a la embajada protección a México, protección diplomática y un salvoconducto para abandonar el país. Bueno, hay una situación de que el fiscal supremo, Uriel Terán, ha pedido 18 meses de prisión preventiva para el destituido presidente Pedro Castillo, como tú acabas de explicar, Víctor. ¿Hasta qué punto la fortaleza de esa justicia tiene condiciones para hacer de este pedimento de prisión preventiva una realidad y que la misma pueda ser asumida desde el punto de vista del empresariado, desde el punto de vista de las clases imperantes en Perú, porque podemos ver en países donde la justicia es débil que pudiera verse esto como un mamotreto. Entonces, ¿hasta qué punto la justicia en Perú es tan fuerte para que esto sea determinante, este pedimento de prisión preventiva para Pedro Castillo? Bueno, la justicia en Perú funciona, tiene una legitimidad institucional bastante aceptable en toda la región de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, tienen altas cortes, tienen tribunal constitucional, por lo tanto existe todo un andamiaje institucional para diluir jurídicamente esta situación política. Pero muchas veces el orden jurídico no da respuesta a todos los fenómenos políticos que se le presenten. En este caso, la justicia actúa sobre la base de lo que entonces el aparato persecutor del Estado, que es la Fiscalía, el Ministerio Público, le someta bajo su jurisdicción competente. Y en este caso, hasta el momento, no han fallado una, han destituido a otros 5 presidentes. Y de esta manera, lo que se ve claramente es que por lo menos este mecanismo sí se lo tienen bien estudiado y existe vasta jurisprudencia y muy fresca. Así que creo que en este caso la justicia peruana actuará sobre la base de la interpretación jurídica de estas situaciones, coyunturas políticas que se han dado en esta nación y que ha causado la sorpresa, el llamamiento de todos. Solo recordar la visita última del Papa, donde él se preguntaba, en ese momento iban 4 presidentes destituidos, él decía, ¿qué es lo que está pasando en Perú? Él no podía tampoco tener una respuesta políticamente pública, viable, para dar a interpretar esta cuestión, pero sin lugar a dudas que es una tensión de un sistema político dominante del fujimorismo que no se resiste a desaparecer de los lineamientos del quehacer político diario de esta nación y que aparentemente, o por la buena o por la mala, o con ellos o nadie, estaría entonces, si no me permite jugar como dueño de la bola, me llevo el balón. Claro. Entonces, la cuestión es que es lo que se ha significado y es lamentable que se arrastre la institucionalidad de una nación para lo que en sentido electoral no han sido tan audaces ni capaces de hacer valer en la conquista de la voluntad popular expresa de urnas. Bueno, entonces estaríamos frente, Víctor, estaremos frente a una especie de crónica de una destitución definitiva
que solo lo único que le quedaría entonces al expresidente Castillo es el exilio. Entiendo que será la salida negociada. Una acusación, ¿de qué se le acusa? De haber intentado diluir el Congreso Nacional, de diluir las altas cortes, de establecer un toque de queda. Bueno, es un mecanismo subversivo que al final y al cabo no fue efectivo. No diluyó las cortes, no se diluyeron, todo lo contrario, reaccionaron de manera inmediata en contra de esa pretensión. Entonces, esa tentativa de un hecho no consumado, solo hay que ver el caso, por ejemplo, de Puigdemont en Barcelona, con la declaración estimable de independencia, que no declaró la independencia de Cataluña, pero lo dejó entender como tal. Es un juego de interpretación de causa y efecto de los planteamientos jurídicos desde la dimensión política para tener un efecto sobre la base de unas pretensiones, en este caso, de disolución de un status quo de una nación. Por lo tanto, aquí acusar al presidente Castillo podría ser de una tentativa, pero no de un hecho consumado. Y como tentativa, entonces, habrá que ver si la legislación peruana, lo desconozco, condena la tentativa y cuáles serían las penas, y si en este caso la pena implicaría la destitución presidencial. Si no lo contempla, entonces la salida más inmediata que pueden tener los detractores de Castillo es brindarle lo que es el exilio. Y siendo la actual presidenta de esa nación, Boluarte, habiendo sido su vicepresidenta de la República, creo que en el gesto político a su nivel estaría por lo menos la bondad de concederle ese exilio a cambio de establecer un acuerdo de paz que mine el estallido social que se está proyectando en esa nación y que de alguna u otra manera pueda ella o convocar elecciones adelantadas o culminar el periodo que le corresponde. Es decir, creo que la negociación política es lo que se impone aquí, como aconteció en Cataluña, como aconteció en Honduras, como ha acontecido cuando hay un quebrantamiento, una quiebra del orden constitucional, porque no es más que eso. O sea, unos pocos congresistas con un mecanismo simplista, destituir lo que es el mandato popular de un pueblo soberano en urbes. Es un cuestionamiento que deberá llevar muchos congresos y muchos planteamientos desde cara a la verdadera calidad de la representación de una nación, del electorado, del soberano que es el pueblo, que en este caso, como vemos, no es más que un requisito para usted ponerse sobre la mira de unas pretensiones de unos dominantes sectores fácticos, políticos y económicos, que son los que imperan desde el extremismo de la derecha, del conservadurismo, en esta nación peruana. Víctor, mira, cuando ocurren este tipo de situaciones en países de la región, hemos visto como un comportamiento uniforme. Hay dos cosas. O no lo queremos aquí en el país, váyase para el exilio. No lo queremos ver ni en pintura. O la otra también es, lo queremos aquí, pero lo queremos preso. Por corrupto, por una serie de acusaciones. ¿Cuál tú entiendes más sobre la situación del expresidente Castillo? No, te digo que el movimiento campesino no va a permitir que él esté preso permanentemente. Si lo dejan preso en la ciudad, ahí hay tres opciones. Lo dejan preso, lo restituyen o lo mandan al exilio. La restitución, el status quo dominante de esa nación no lo va a permitir. El tema relacionado a encarcelarlo, la clase social campesina sobre todo, no lo va a permitir. Por eso me aboco al planteamiento que te desglosaba del exilio. Un exilio negociado, un exilio tratado, en donde él, al liderazgo político que le responde, los mantenga apaciguados, que se organicen para el proceso electoral en un recorte del periodo de la presidenta Boluarte
que se anticipen elecciones y sobre esta realidad, pues entonces que se lleve al expresidente Castillo hacia el exilio y que a lo mejor se le prohíba taxativamente a él presentarse a ese proceso electoral, pero sí entonces a sus líderes, a sus seguidores, sí puedan entonces prepararse para un proceso electoral que, habiendo o no negociación, tendrán que redefinir sus fuerzas políticas en caso de que sean estas las pretensiones que tengan ellos como colectivo. Por lo tanto, me circunscribo en el exilio en cuanto al devenir político inmediato del presidente Castillo. Vamos a ver, eso está en manos obviamente de ellos. Yo, evaluando las variables distintas, los distintos escenarios, las distintas premisas que planteo a nuestra audiencia, entiendo claramente que sería la salida negociada más viable para todas las partes, desde el hecho de que no es verdad que a él le van a permitir volver al poder. Eso que aconteció con Chávez, de restitución en menos de 24 horas de un golpe de Estado fallido, en este caso es un golpe consumado y obviamente a ese podium presidencial Castillo creo que no volvería por lo menos en los próximos años. Hermano, gracias por haber estado con nosotros, Víctor, gracias de verdad. No, siempre un privilegio y yo espero algún día ser ministro para poder convocarle a usted a alguna actividad y poderme juntar con usted. Ahí estaré, hermano, ahí estaré. De esta manera despedimos el Tribunal de la Tarde del día de hoy, pero invitándoles a ustedes a que nos acompañen mañana jueves, cuando estaremos con ustedes de 5 a 6 de la tarde, por aquí mismo, por Telefuturo, Canal 23, en una entrega similar a esta. Pasen todos una feliz noche. Bienvenidos amigos y amigas a otro segmento de finanzas en estos programas especiales por motivos de la Navidad y del Año Nuevo que prepara la familia de Medios Sumarpo. Para este servidor Ernesto Jiménez es un gran placer estar con todos ustedes ofreciéndoles algunos consejos básicos para tener unas finanzas saludables en estas fiestas, en estas fechas de Navidad. Miren lo siguiente. Vamos a hablar ahora brevemente sobre la importancia de utilizar el doble sueldo de una manera eficiente y que contribuya a nuestro bienestar financiero. Con el doble sueldo tenemos una gran ventaja y es que se trata de un ingreso extraordinario, pero es un ingreso extraordinario que está consignado ya en nuestro paquete salarial. Por lo tanto, todos sabemos que al terminar el año recibiremos nuestro salario libre de impuestos y este salario lo podemos entonces planificar para darle un uso que vaya en beneficio de nuestras familias. Yo sé que muchas veces estamos agobiados por distintas deudas y también inclusive sentimos que no tenemos la posibilidad de usar ese ingreso para algo más allá que pagar las deudas, que pagar las fiestas, que pagar la cena del 24 y comprar juguetes para los chicos. Pero con un poquitito de planificación previa podemos usar mejor ese dinero e inclusive sacarle rentabilidad. ¿Qué es lo que recomendamos? Bueno, que tomemos por lo menos el 45 o el 50% de ese dinero para pagar nuestros compromisos financieros pendientes. Cualquier préstamo o cualquier deuda al cual se le pueda abonar al capital, es inteligente hacerlo usando el doble sueldo, tomando la mitad de este, un 50% por ejemplo. Pero también si tenemos problemas con las tarjetas de crédito, es bueno avanzar una parte importante de este dinero que recibiremos de manera extraordinaria. Pero como les repito, es un dinero que ya sabemos que va a llegar, por lo tanto podemos planificar. ¿Y qué hacer entonces con el 50% restante? Bueno, también podemos usarlo para invertir y usarlo para disfrutar, claro que sí. Usted puede tomar un 20%
¿verdad? De ese restante, ya estaríamos hablando de un 50% para pagar deudas, si tenemos muchas deudas, y luego un 20% para ahorrarlo o para abrir, por ejemplo, un certificado de depósitos en la institución financiera de su preferencia. De esa manera tendrá unos recursos que pudieran hasta ayudarles a enfrentar ese difícil enero y ese difícil febrero que en ocasiones por los excesos que muchos ciudadanos protagonizamos en Navidad nos llega y nos golpea muy pero muy duro. El asunto es que todos sabemos que de todas maneras enero va a llegar, así que se puede guardar un 20%. Y el 30% restante lo podemos usar para la ropa de los chicos o para algunos atuendos nuevos que queramos comprarnos a nosotros mismos. También para las fiestas, también para la Nochebuena, regalos de Navidad, los reyes de los niños. Ese 30% lo podemos dedicar a esos gastos que, si bien es cierto, nos alegran un poquito la existencia en esos días, son gastos corrientes que se irán y no quedarán para un futuro aliviarnos cualquier compromiso financiero o cualquier cosa que se presente. Ahora bien, si no tenemos muchas deudas, y ojalá ese sea el caso de ustedes, podemos ahorrar el 50% de nuestro doble sueldo. No tan solo el 20% como recomendé, no. Podemos ahorrar una porción mayor, inclusive hasta mediano o largo plazo, para en un certificado de depósito, por ejemplo, tener un nivel de retorno que a final del año que viene nos pueda ayudar hasta empezar un pequeño emprendimiento. Esto sería una medida muy inteligente, siempre y cuando no tenga compromisos financieros que saldar. Y luego los demás recursos restantes, otra vez en este segundo caso, los podemos utilizar para el hogar, para cualquier tema que queramos comprar. Usted se preguntará, bueno Ernesto, pero si me hace falta una nevera, me hace falta algún electrodoméstico o algo que yo pueda financiar, ¿es recomendable hacerlo con el doble sueldo? Claro que es recomendable, en especial porque el doble sueldo le puede permitir avanzar un inicial un poco mayor que el que usted avanzaría sin este. Por lo tanto, es un buen momento para comprar algún artículo del hogar, sí, sabiendo de que son más costosos en diciembre, pero como tenemos ese ingreso extraordinario, muchos lo podemos costear, al menos el financiamiento inicial, ese avance inicial, para tomar luego el restante mediante un siempre recomendable préstamo a plazo fijo, mientras más corto mejor, para así protegernos de las variaciones en las tasas de interés. Esto es un pequeño consejo que le puede ayudar a aliviarse a nivel financiero en estas fiestas y disfrutar con mayor nivel de tranquilidad, traído por la familia de Medios Jumarpo. Les deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que Dios nuestro Señor les bendiga siempre.